Dios les bendiga a todos. Continuamos con el tema del Evangelio diferente, donde estamos leímos primeramente en el video anterior en Gálatas, capítulo 1, del 6 al 10. Ahora estamos en la situación donde la serpiente le presenta este mensaje diciéndole que coma, de que crea en este mensaje oscuro de la salvación por obras. El punto es que la gente cree y no saben lo que cree. No saben lo que cree. Pues Eva comió sin tocar, sin analizar. Ese es el problema, que la iglesia o las personas no analizan. No. Por la ignorancia. Por la ignorancia. La iglesia católica le ha prohibido por siglos a la humanidad que lea la Biblia. Le ha quitado la Biblia y les hacía las misas en latín para que la gente no entienda y le metan el evangelio diferente, el evangelio de las obras, el evangelio, el mensaje que Satanás le dio a Eva en el huerto, una salvación por obras. ¿Pero qué obras? Ser como Cristo. Dice, seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por eso acá dice en Génesis capítulo 3, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el evangelio diferente, el evangelio de las evidencias externas. ¿No? El catolicismo y el evangelio diferente se apoya en las evidencias externas y en los frutos. Por eso el Señor dijo allí en Mateo capítulo 7, versículo 15, que nos guardemos de los falsos profetas que vienen vestidos a nosotros como ovejas, pero en su interior son lobos rapaces. Dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora está hablando el Señor del fruto del profeta. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto del profeta? La profecía, el mensaje. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Por su mensaje se sabe qué clase de persona es, si es un verdadero o es un falso profeta. Por eso el Señor, por sus frutos los conoceréis. Por eso dice en Deuteronomio que si alguno profetiza y no se cumple, significa que es un falso profeta. Entonces podemos deducir que el fruto del profeta es la profecía, es el mensaje que dice que da de parte de Dios. Entonces, Satanás le ofrece salvación a través de comer el fruto, dice, y serán abiertos vuestros ojos. Serán abiertos vuestros ojos. Y cuando comió del fruto, dice que sus ojos fueron abiertos efectivamente. Y ahora sabían el bien y el mal. Y vieron que estaban desnudos. Vieron, se abrieron los ojos al pecado y pasaron a ser esclavos del pecado. Por eso el evangelio es diferente, como dice el apóstol Pablo. Vamos a ir leyendo en Gálatas capítulo 2, el capítulo 2, versículo 3, dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad
del Evangelio permaneciese con vosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Evangelio diferente es el Evangelio de la esclavitud. Y dijimos en el video anterior que no solamente el católico romano, la renovación carismática católica, sino en denominaciones como los pentecostales, como en toda la iglesia bautista, no importa la denominación, ese espíritu se infiltra, esos hombres, esos falsos maestros se infiltran en la iglesia para reducir a la iglesia a esclavitud, bajo leyes. Por eso la serpiente le dijo, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué significa eso? Conoce el bien y el mal, ¿no? Conoce lo que está bien y lo que está mal, y se ponen bajo leyes, ¿no? Se ponen bajo leyes. Antes vivían, dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no estaban puestos bajo leyes, bajo mandamientos y doctrinas de hombres, sino que estaban bajo la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley del amor, como dice que el apóstol Juan dice que aquel que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por eso la ley en el reino de Dios es el amor, es el Espíritu, la ley del Espíritu. Si en un hogar, la ley, la verdadera ley, la que tiene que reinar en un hogar, es la ley del amor. Eso cuando habla de doctrinas y mandamientos de hombres, está hablando de una estructura, ¿no? De una estructura que la pone a la persona en esclavitud, Y acá ellos pasaron a ser esclavos del pecado, ¿no? Al comer del fruto, sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. Conocieron lo que era pecado y lo que no era pecado. Por eso el falso maestro dice, si usted quiere ser como Dios, no haga lo malo. Eso es el evangelio diferente. Un evangelio donde el pecado gobierna, donde el pecado es el rey, es el amo. Pues el evangelio el evangelio diferente es un evangelio de esclavitud, donde a Dios lo ven como un amo tirano, ¿no? Como un amo tirano. Por eso ellos no apelan a la sangre de Cristo. El kit de la cuestión acá es el pecado. El pecado que vive independiente del pecado, de lo que está bien y lo que está mal. Pues están llenos de leyes, doctrinas y mandamientos de hombres. Y el Señor dijo, conocerás la verdad te hará libre. Ahora somos libres en Cristo. Por eso el apóstol dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Una de las palabras preferidas del Evangelio diferente es la sumisión a la autoridad, el sometimiento. ¿Para qué? Para esclavizar al pueblo, esclavizarlo a leyes y doctrinas de hombres. No estamos hablando de la palabra, estamos hablando de doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces ellos hablan de evidencias, hablan de frutos, de cosas externas. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, cuando se vieron en pecado, se cubrieron. Es lo mismo que hacen los falsos maestros, enseñan a cubrirse, a taparse, con leyes, con mandamientos, con ordenanzas, ¿no? Porque así tapaban el pecado, porque no eran nacidos nuevos. La persona que no es nacida de nuevo no se siente perdonada, se siente que siempre está en pecado, y eso es lo que ellos les inculcan a la gente, que viven en pecado, que están mal, que tienen que confesar los pecados. De ahí viene la confesión de los pecados. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice que se introdujeron hermanos a escondidas, falsos hermanos a escondidas, para ver nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Porque cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y fuimos revestidos de Cristo, como dice en Galatas 3:27.
Vamos a leer del 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos los sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bendito el nombre del Señor. Cuando ellos comieron del fruto, cuando Eva comió del fruto, sus ojos fueron abiertos y pudo ver el pecado y pasó a ser esclava del pecado, donde el pecado reina. Por eso existe la confesión a los hombres, la confesión a los curas, y la renovación carismática católica se infiltró en la iglesia para meter la confesión a los hombres, el evangelio diferente. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que confesar? Porque siempre están en pecado, porque no se sienten perdonados por Dios. Cuando Dios nos justificó de una vez y para siempre. El día que nosotros creímos, como dice en Juan 1:12, pasamos a ser hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. El punto es que el que peca es la carne. Nosotros somos nueva criatura. Pero que es el evangelio diferente, tortura a la gente, la esclaviza a la gente, diciendo que siempre están en pecado y que siempre están fallando. Obviamente, la carne peca. La carne es una máquina de pecar, pero ya fue juzgada en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, porque ahora estoy muerto con Cristo. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dice que ya murió, ya fue juzgado, ya fuimos juzgados los hijos de Dios. Y fuimos salvados el día que creímos. Entonces el Evangelio diferente enseña la salvación por obras y no por fe. La salvación es por fe. Creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Un Evangelio verdadero, que cuando nosotros creemos en el Evangelio verdadero, Dios nos da el nuevo nacimiento. Pero ellos, al ofrecer un falso Dios, no les puede dar vida a este Dios. Cuando el profeta Elías estuvo con los profetas de Baal, dice que los profetas de Baal, Elías los desafió que el que haga descender fuego del cielo, ese sea el verdadero Dios. Y dice que Elías les dio la oportunidad para que ellos hagan descender fuego del cielo con su Dios. Y dice que estos profetas estaban horas y horas invocando a su Dios, a su falso Dios. Y dice que nada pasaba, dice que se lastimaban, gritaban, y Elías se burlaba. Pero y no pasó nada. Pero cuando Elías oró, el fuego cayó. ¿Por qué? Porque Elías sabía y tenía el Dios verdadero. Tenía el Dios verdadero. Y este falso evangelio, podemos decir porque nosotros lo vemos, y la mayoría ha experimentado, de tratar con falsos maestros, falsos hermanos, la mayoría, y vemos que creen en algo muerto, porque nunca pasa nada, espiritualmente nunca pasa nada. Como estos profetas de Baal, que por más que griten, pataleen, se lastiman, no pasa nada. Aunque el Señor dijo que estos falsos cristos van a hacer grandes señales, pero son falsas. Pero se conoce al falso maestro por su falsa doctrina. Es ahí donde nosotros lo descubrimos. Por eso debemos leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, analizar las Escrituras, para no ser engañados. Por eso el Señor decía, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y si pueden, van a engañar aún a los escogidos. Y esta es la tarea, como hablábamos, que el Papa Pablo VI, envió y largó a la renovación carismática para que se infiltre. Pero no solamente el Papa, ya es un espíritu que se mete por la ignorancia del pueblo,
por la ignorancia de las escrituras, por la falta de preparación que tenemos a veces de las escrituras, y no entender a cabalidad realmente el verdadero evangelio. Y caen en un evangelio de obras, donde las personas tienen que hacer obras para estar bien con Dios. Cuando una persona nació de nuevo, fue una vez y para siempre. Así dice la palabra. Dice que nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Ese es el verdadero evangelio. Cuando uno ha creído, uno pasa a ser hijo de Dios. Es algo espiritual. Pero tienen que creer en el Dios verdadero, no en un Dios falso. Como los profetas de Baal, que se sajaban, se lastimaban, pero no pasaba nada, no había fuego. Ahí está dando una figura de lo que es la llegada del Espíritu Santo cuando invocamos al Dios verdadero. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido santificados por esa sangre preciosa. Por eso dice el Señor, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Nacer de agua y del Espíritu. Ahí habla de una entidad donde habla de un agua espiritual, donde somos lavados y somos limpiados de una vez y para siempre. La santificación. Legalmente somos santos delante del Señor. Si no, el Espíritu Santo no podría entrar a una vida que no está limpia de los pecados. No podría. Pero esto no es por obra, por eso de ahí se agarra el Evangelio diferente. Y es un tema extenso, es un tema profundo. Por eso se van a necesitar muchos videos para explicar la profundidad de este Evangelio diferente, que en realidad es simple, un Evangelio por obra, una salvación por obras. Pero tiene sus recovecos, sus connotaciones, tiene sus trampas, pero en realidad todo lo que se sintetiza en una salvación por obra. Si usted es como Cristo, usted está salvado, no necesita creer, solamente tiene que copiar el modelo. Ese es el evangelio diferente, porque no creen, y al no creer no han nacido de nuevo, porque es tan grande el orgullo del hombre, tan grande que dice yo puedo ser como Cristo, ¿no? Y ya vamos a ir hablando de lo que es la profundidad que tiene y los pasos que ellos dan para ser como Cristo. Un Cristo sufriente, un cordero manso, un cordero, sí, un esclavo casi, un Cristo esclavo de los hombres. Usted ya lo va a ir viendo, si puede ver los videos, cómo el Evangelio diferente anima o le hace creer a la gente que pueden ser como Cristo a través del sufrimiento. Porque tenemos que decir, como lo que dijimos, de que Cristo hay uno solo y que este Evangelio diferente propone ser como Cristo. Pero nosotros somos hijos adoptados. Es como un padre que tiene un hijo de su sangre y adopta 2 o 3 niños. Por más que los niños adoptados se esfuercen, nunca van a ser como igual al verdadero, primeramente porque por la sangre y segundo porque tienen otra cultura, tienen otra alimentación, tienen otras costumbres. Y querer ser como el hijo verdadero sería una verdadera tortura para ellos, sería lo que es una esclavitud. Por eso ellos ponen el modelo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ni siquiera el apóstol Pablo dijo que sean como Cristo. Dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces Pablo no es como el evangelio diferente que dice que tienen que ser como Cristo. Ellos dicen que, escuche, si yo cumplo con el sermón del monte, yo
cumplo, yo hago todo lo que dice el Sermón del Monte. Es una locura total, es gente que no entiende nada de nada, nada de nada, porque si la ley dada en el monte Sinaí, no la podían cumplir, mucho menos el Sermón del Monte, que es más profunda, que profundiza, porque la ley del Sinaí decía, no matarás. Pero el Sermón del Monte dice, no solamente no matarás, sino que no te enojes con tu hermano, porque te transformas en un asesino. Es el doblemente más profunda y más imposible de cumplirla eh, que la ley del Sinaí. Y ellos dicen que la cumplen, o sea que mienten, mienten, porque si no podemos cumplir la ley del Sinaí, mucho menos vamos a poder cumplir la ley del monte, del sermón del monte de Jesús, allí en Mateo capítulo 5 y al capítulo 7. Entonces están en una esfera de una ceguera total, una ceguera total. Por eso el Señor vino a morir por nuestro pecado y vino a santificarnos delante del Padre de una manera legal. Y nosotros somos justificados, como dice Romanos 5.1, que somos justificados por medio de la fe, por medio de esa fe en la preciosa sangre de Jesús que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Porque nadie puede cumplir la ley de monte Sinaí, mucho menos la ley allí del Sermón del Monte. Pero ¿para qué está la Escritura? ¿Para qué está la ley? Para mostrarnos que somos pecadores y que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único que cumplió con toda la ley. Cristo es el único que cumplió con el Sermón del Monte. El único. Por eso ellos quieren ser como Cristo diciendo que cumplen con el Sermón del Monte, lo cual es totalmente una locura. Bueno, esto es, vamos a ir viendo poco a poco lo que es el Evangelio diferente. Que Dios les bendiga a todos.